alto y bajo de esa Recording in enfermedad. progress. No sé qué pasa acá, se me cortó. Ahí, bueno, volví. Y no soy muy tecnológica, aparte. Y bueno, y en ese tiempo Dios tenía un plan, realmente cuando mis padres son creyentes y ellos me entregaron al Señor, ¿ya? En una iglesia que estaban asistiendo y pude salir adelante. Dios a los 18 años permitió que tuviera remisión completa y me gané en el club bíblico una competencia de memorizar y esas cosas, entonces pude ir a Monte, al campamento en Monte. Y ahí supe que yo tenía que, entregué mi vida al Señor. Yo ya había aceptado al Señor a los 15 años, pero a los 18 en ese campamento entregué mi vida al Señor y dije, bueno, me falta una partecita. Y yo estaba en la edad de la adolescencia acá en Chile, justamente estaba todo lo que era acá en Chile, ¿cómo se llama? El golpe militar, los militares estaban gobernando acá en Chile, y yo fui como todo adolescente muy rebelde a todo eso, ¿ya? Entonces, em, estaba, bueno, para mí el Che Guevara, Fidel, entonces, pero en ese campamento en Monte, yo dije, ya, yo voy a entregar mi vida al Señor, eh, ¿por qué y para qué? Entonces, eran mis pensamientos, dentro de mí había toda esa lucha justiciera, y yo dije, no, si Fidel Castro pudo entregar su vida por algo terrenal, yo voy a entregar mi vida para algo eterno. Y ese día yo volví a mi casa, a Chile, y le dije a mis padres que yo quería ir a estudiar a Monte. Y desde ese día ellos siempre me han apoyado. Por eso, bueno, voy cortando así de a poquito cosas, me salto una cosa. Por eso mismo yo ahora, en estos momentos, estoy cuidando a mis padres, a los dos, ¿ya? Estoy en el ministerio también cuando puedo, pero estoy cuidando a mis papás. Vivo con ellos en una casa ahora grande donde ellos compraron una parcela, vendieron en Santiago y nos estamos viviendo acá. Y en mi primer año de instituto bíblico, eh, en una materia que era vida cristiana, leí un libro de Sofía Müller. Yo creo que han escuchado de Sofía Müller, y yo me leí el libro y pregunté si estaba viva. Y me dijo el que estaba encargado de UME en ese tiempo, eh, que sí, y yo le escribí, ¿ya? Y ella es una misionera que estuvo 50 años en la selva, tanto de Colombia como de Venezuela, ¿ya? Y ella fue una misionera solita, que ella no llegó a la selva con equipo, fue sola. Ella estuvo, les cuento que está en los libros de historia como colonizadora en Colombia. Entonces, yo dije, yo quiero, como ella, yo quiero servir como ella, ¿ya? Pero estaba estudiando en Monte, así que terminé 2 años en Monte de instituto, y me vine a Chile, porque mi mamá se había enfermado. Pero ese tiempo yo me entré a la Cruz Roja para estudiar enfermería. Entonces estudié 2 años de enfermería porque dije yo, ¿cómo me voy a ir a la selva sin ayudar en algo, saber algo? Así que ese fue mi desafío. Ya tenía en mi mente estar estudiando, preparándome para ser de mejor ayuda ahí en ese ministerio. Entonces volví después de mi tercer año, no se abrían las puertas, pasaron 5 años, pero en ese año yo estaba segura que quería ir a la selva, ¿ya? Estaba segura. Entonces, así caminé en esos años, con la tía Carmen y el tío Rolly, no, la tía Carmen y el doctor Martín en el instituto, porque Silvia Nuez y Dan me
como que me invitaron, ya, para poder quedarme y de ahí poder salir, porque yo estaba segura, así que yo salía de Chile o donde sea, yo dije, si no puedo salir de alguna misión, saldré sola como Sophie, ¿ya? Que lo hizo así ella. Entonces estuve orando y entregando todo de mí ahí en Monte, aprendiendo mucho en cuanto a la enfermería también con el doctor Martín. Entonces, en el 91 se abrieron las puertas, ¿ya? En el 90 a fines del 90, digamos así, Dios permitió en ese tiempo, de su gracia, por su amor, yo solamente me mandan a preguntar, estaba Andrés y Mónica Costa en la selva, y él me dice, mira Mabe, no tenemos mucho para ofrecerte, pero puedes estar con nosotros, porque no había podido levantar sustento, era muy difícil. Si ahora es difícil, en ese tiempo era muy difícil también levantar sustento. Entonces yo dije, yo me voy así, total, yo soy sola, Dios nunca me va a abandonar, ¿ya? Entonces, Dios estuvo supliendo mis necesidades, llegué en el 91, como les digo, y bueno, ahí hay algunas fotos, yo creo que la están viendo de allá, ¿se ven? Sí, ya. Entonces son algunas fotos, miren, yo cuando llegué a la selva yo no tenía cámara, en realidad, ni nada de esas cosas, pero estas son todas fotos que después les cuento. Ahí hay un cartel grande que dice Instituto Bíblico en la Selva, Palabra de Vida. Estos médicos que están ahí conmigo, ellos empezaron a ir, alcanzaron a ir antes que Chávez ya no diera más permiso, eh, fueron como 6 años seguidos a ayudarnos ahí. Pero los primeros años de nuestro ministerio con Mónica y Andrés fueron 6 años realmente difíciles. eh, Me llego a emocionar, pero Dios nunca, nunca, nunca nos desamparó. Fueron difíciles porque estábamos así, con un sustento pequeño, las puertas no estaban muy abiertas, pero Andrés tuvo la visión de abrir un instituto bíblico. Y después cuando yo llegué, con Mónica estuvimos orando y se abrió una escuelita. Ahí me ven enseñando a unos niños arriba. Estas fueron nuestras primeras clases, digamos, tuvimos, a ver, esos 6 años tuvimos 80 niños por año. Y empecé, yo no era profesora, ustedes saben, enfermera, y eso, pero Dios, en el pueblo, en Puerto Ayacucho, tuve amigas cristianas que en una iglesia que eran maestras y ellas me iban guiando para poder enseñar, ya cómo enseñar y cómo clasificar los que eran de primero a quinto, que tenían los libritos. Y entonces ahí nosotros pudimos empezar a llegar a los niños, porque la señorita Sofía, les cuento que ella trabajó 50 años, pero solo con hombres. Ella preparó a los varones como para que ellos sean los que sigan, enseñen. Bueno, hay una cosa, las mujeres indígenas, eh, al menos en esa zona, nosotros trabajamos con 5 tribus diferentes, los Piaroa, los Puinabe, los Guajibos, ya, y se me olvidan las otras tribus, que son 5. Y con ellas nosotros trabajamos y todas las mujeres son iguales. Si ustedes ven en foto las mujeres indígenas no tienen expresión en la cara, ni de tristeza ni de alegría, ¿ya? Entonces ellas, era nuestro desafío con Mónica. ¿Cómo llegamos a ella? Ya, porque Sophie, como les cuento, toda su vida fue los hombres, los varones, para que ellos dirijan en sus casas, le enseñan a sus mujeres. Nunca lo hicieron.
ya nunca, no lo hacen los blancos, menos lo van a hacer los indígenas. Nunca enseñaron a su esposa, entonces ellas eran solo trabajo, trabajo sus niños, trabajo. Entonces nosotros decíamos, ¿cómo vamos a llegar a esas mujeres? Mi mamá es modista, entonces yo sabía hacer vestidos y esas cosas. Entonces empezamos a comprar telas, ¿ya? Telas y empezamos a enseñarles a hacer sus propios vestidos y ellas estaban fascinadas, así que iban a las clases de costura conmigo. Así que era muy, muy entretenido para ella ir y yo les daba los hilos. Ella después fue una cosa hermosa porque miren, ellas me traían pescado o caza y yo les daba hilo y así hacíamos trueque, me beneficiaba yo para comer y ellas también para hacer su trabajo. También las niñas y las jóvenes, como todas jóvenes, estaban muy perdidas, muy promiscuas, muy de todo. Entonces mira, Mónica y yo éramos cero para el deporte, cero, ¿ya? En monte, lo poco y nada que yo pude hacer, pero teníamos reglas, así que yo aprendí vóley y me gustaba. ¿Qué hice yo? Compré una pelota de vóley y una malla y empecé a invitar a las chicas para enseñarle a las jóvenes y jugaba vóley, yo lo que yo sabía poco y ahí ellas se entretuvieron y después las juntábamos y le enseñábamos de la Biblia. Así que, y después hicimos la escuela para los niños, así que estábamos todo el día muy ocupadas. Pero yo también, estos americanos que vinieron después de 6 años que estuvimos así solitos, llegaron y ellos me dieron el desafío de poder hacer un centro médico ahí en la selva. Así que se hizo un centro médico grande eh, de cemento, no de barro, de cemento, pero el techo sí yo lo quería alto por el calor y de palmas. Así que los indígenas tejieron con las palmas todo el techo de ahí para que sea fresco. Claro que lo que trae la palma son ratones y murciélagos en la noche. Así que de una cosa por otra. Pero Dios proveyó para hacer ese tremendo centro médico, muy grande. Así que hicimos box grandes para poder tener. Entonces yo empecé a atender gente, ya me ascendieron los indígenas, me decía la doctora, en vez de, yo soy enfermera simple, y me ascendieron, pues, así que ellos decían, va, miren de la doctora. Entonces atendí cosas inusuales, cosas que nunca pensé, eh, atendí partos de mellizo, que después venía otro y yo no sabía, cosas así insólitas que el Señor me ayudó a hacer sutura, a hacer cosas que antes si yo lo hice por la guía con el doctor Martín, o cuando estudié en la Cruz Roja, nunca sola, pero el Señor ahí estaba ayudándome, siempre. Entonces, yo en la mañana tenía clases con los niñitos, y le hacíamos también, le dábamos leche con chocolate y galletitas que nos ofrendaban de una iglesia en el pueblo. En el pueblo, les voy a contar que el pueblo más cercano de Blanco, digamos así, donde nosotros íbamos a comprar nuestras cosas, era a 12 horas por el río, no era nomás ahí a la vuelta. Así que no se te podía olvidar nada si después que veníamos del río, si te olvidaste, te olvidaste porque era el pueblo más cercano, digamos, a 12 horas en canoa. En la canoa que ustedes había, la foto estaba ahí, en esa canoa grande, y así entraban mucho más cosas. También cuando yo ponía un letrero en el centro médico, ya tenía un letrero que decía, si estás muriendo, búscame en la escuela, para que entiendan. Si no, espera que yo termine las clases, que las clases terminaba como a la 1. Y ahí yo tenía la fila de gente
esperándome para distintas cosas, ¿no? Y teníamos mucha, por la gracia de Dios, mucha medicina que traían los hermanos norteamericanos, y entonces me enseñaban a mí cómo administrar, aunque estaba todo en inglés, pero habían diccionario y ahí yo buscaba qué darle cuando le tenían esto, y ellos me hicieron un diccionario de, si le duele esto, que tome esto. Entonces ellos se preocuparon al año siguiente, allá donde ellos vivían en Chicago, eh, de preparar todo el año ese diccionario para mí. Realmente Dios fue tocando personas puntual y excelente para personas cristianas que daban, que dieron todo su tiempo para ayudarnos allí. Y después hicimos con Sophie, estaba viviendo en una comunidad muy escondida, les cuento, porque la guerrilla la quería secuestrar, como era norteamericana, entonces la trajimos a vivir con nosotros. Y ella vivió al lado en la primera casita que yo tuve, ella vivió ahí al lado de nosotros. Entonces ella realmente fue difícil, porque imagínense, ella ya tenía 85 años y fue muy difícil congeniar porque ella no estaba de acuerdo en muchas cosas con nosotros, sobre todo conmigo, porque dice que yo gastaba mucho tiempo con las mujeres y los niños y que tenía, no, entonces yo le enseñaba, o sea, yo le decía que yo aprendí otra cosa en Monte y que ella siguiera con lo suyo y nosotros con lo de nosotros, con Mónica. Fue muy complicado, pero a la final nos hicimos muy amigas. Ella enfermó grave en el 95 y tenía un tumor en el útero y bueno, Andrés la llevó hasta el aeropuerto en Bogotá y la esperó su hermana y al tiempito ella falleció. Pero ustedes ni se imaginan, era una mujer fuera de serie. Yo no sé, mire, ella visitó y abrió con las tribus, sobre todo los Puinabes, fundó como más de 300 iglesias en la selva. Con los guajivos casi ciento y tanto, porque era mucho más lejos por el otro río. Y el río Guaviare estuvo también el Guainía con los Piapocos. Entonces ella, miren lo interesante de esto, lo que ella hizo, lo que Dios le permitió hacer, mejor dicho, ella se enojaría si yo digo eso. Ella escuchaba los dialectos de cada tribu y los invitaba a su casa. Escuchaba, y ella hizo la lingüística, le enseñó a escribir y a que aprendan a leer su idioma, ¿ya? Entonces, hay como los guajivos, yo creo que fueron los más difíciles porque ellos tienen muchas consonantes juntas. Supongamos, para llamar a una niña guajiva, yo no aprendía, yo le estoy diciendo algunas cositas nomás, era Najaxia, ven, Najaxia, ¿ya? Y ellas tenían, o sea, los indígenas ahí en esa zona es Colombia y Venezuela, porque el río Orinoco es la frontera. Entonces, nosotros íbamos por allá, para acá, así. Y cuando Sophie, la guerrilla, la quería, ahí me quedé yo, la quería secuestrar, la tuvimos que llevar allá y André la pasó de noche, la cruzó de noche vestida como hombre, junto con los alumnos del instituto que tuvimos ahí. Eso me faltó contar, que por año también tuvimos un año de instituto para cada joven, que ahora son hombres ya maduros y están por todos los ríos enseñando. Ya me conecto con ellos porque ellos ya están
van al pueblo y al puerto. Puerto Inírida es un puerto muy importante en medio de la selva, que es colombiano. Están muy adelantados ahí. Entonces ellos van y se conectan con uno, ¿ya? Y la señorita Sofía pudo estar ahí trabajando, siguió trabajando, y ella empezó a seguir traduciendo. Ella en cada iglesia hay unos libritos que hasta el día de hoy en Colombia los imprimen, y esos libritos enseñan cómo empezar la reunión del domingo, cómo hacer la reunión de la Santa Cena, cómo hacer, qué se dice, qué versículos para el bautismo. Así, y todo hasta el día de hoy, ellos eh, siguen con sus libritos de Sophie, ¿ya? Y lo leen y cantan las canciones que ella enseñó en cada idioma y también en español. Entonces, la señorita Sofía empezó a hacer esas lingüísticas, y les cuento que yo una vez, en medio de la selva, en el río Guainí, fui a una conferencia, hicieron conferencia, y me encuentro con un grupo de blancos colombianos y una mujer que ellos querían hacer, cambiar la lingüística de los Puinabés, específicamente, porque empezaron a hablar cómo éramos nosotros misioneros, los misioneros querían sacar las costumbres de los indígenas, y que por eso ellos querían eh, erradicar esa enseñanza de esa mujer, Sofía, ¿no? Entonces yo les dije, no, miren, hay una cosa, eh, las tradiciones, las costumbres es una cosa, y el pecado es otra cosa. ¿Y cómo es eso? Dice. Entonces yo les decía, tradición o costumbre es comer con la mano, andar descalzo, dormir en hamaca y todas cosas así. Y pecado, obvio, pecado es matar, como hacían ellos, matar porque te pasaste 1 metro de tu conuco, de tu siembra, eh, abusar de las niñas, ¿ya? Los propios padres, a mí me tocó, ¿ya? Ver eso, y realmente a mí me costó mucho tener misericordia con ese hombre, porque estaba muriendo de mal y yo tenía que atenderlo, porque era el castigo de Dios sobre ese hombre que había abusado de su niña. Y la niña tuvo un par de mellizos, una niña y un niño, que eran de su papá, ¿ya? Entonces, esta gente querían erradicar, cambiar toda la lingüística de ellos, pero eh, la gente les dijo que no iban a hacerlo, que ellos iban a seguir con lo que la señorita Sofía les había enseñado, ¿ya? Entonces, me hablaban a mí que cómo poder convencerlos, y yo les dije, no hay forma, ellos ya tienen su forma que le enseñó la señorita Sofía. ¿Y quién es esa mujer? ¿A dónde la puedo encontrar? No, ella partió al cielo, les dije yo, ya no está acá, pero ellas siguen con su forma de enseñanza de ella. Entonces, la señorita Sofía tradujo en estos 5 tribus parte del Antiguo Testamento y casi todo el Nuevo Testamento. Así que imagínense la mente que Dios le dio a esta mujer, esta hermana, eh, privilegio para mí de haberla conocido, privilegio para mí de haber estado con ella, y haberla atendido hasta los últimos días de su vida. Entonces, a que justo toca hoy en cuanto al servicio, me dio la Adri, en cuanto al servicio del Señor. Y eso lleva a eso, a uno a desprenderse, ¿ya? Cuando Dios toca tu corazón, o las canciones que estaban recién las chicas cantando ahí en la iglesia, cantaban de entrega, ¿cierto? A veces uno canta y no tiene noción de lo que estás cantando, ¿ya? Y cuando Dios te dice, ya me cantaste, lo hiciste con el corazón, estás pidiendo de mí, ¿cómo estoy yo para entregarme al Señor en cuanto a lo que Él está pidiendo? No digo que van a ir a la selva, no, digo en donde Dios te ha puesto ahora, ¿ya?
porque para mí realmente a veces es muy difícil compartir de la selva, porque yo no soy ni héroe ni soy mártir, ¿ya? Entonces, ese equilibrio en cuanto a nosotros, que Dios nos llamó realmente a un ministerio difícil, pero lindo, ¿ya? Satisfacciones muchas, historias muchas. Podría estar toda la tarde contando historias, ¿ya? Pero el Señor ha sido fiel y en el hecho de que ustedes sepan de la señorita Sofía como una mujer sola, 50 años ahí, trabajando para el Señor en una forma de entrega total, se puede. Y cuando uno tiene, Él tiene un plan para cada uno de nosotros, como dice, perdón, cuando dice que Él preparó de antemano, ¿cierto? Obras para que nosotros andemos, y descubrir esas obras nos toca a nosotros. Él las preparó, pero nosotros tenemos que diariamente, Señor, ¿qué quieres que yo hoy haga? ¿A quién me voy a cruzar? ¿Me vas a poner en mi camino para poder ayudar? ¿A alguien en la feria? ¿Dar un folleto? ¿A alguien que esté mal? Poder ayudarla por online, como es ahora, poder llamar a hermanas que están pasando tiempos difíciles. Hay mucho ministerio. Bueno, ahora lo vamos a ver en el tema, ¿ya? Que traté de reducir lo más que pude, pero está muy bueno. Así que, bueno, después seguimos con eso. Pero en cuanto a la selva, bueno, Dios me dio la oportunidad de estar 15 años, pero también colaboré en los campamentos en Caracas eh, los meses de septiembre, que eran las vacaciones para ellos allá. Entonces estuve ahí como consejera, como enfermera y jefa de consejera, porque no había más gente. Entonces me tocaba hacer varias cositas. Y Dios me permitió también poder compartir con chicas que ahora están ya, que aceptaron a Cristo, y después yo pude discipular. Fue tiempo inolvidable también, esos tiempos duros ministerialmente ahí en Caracas fueron duros. Es difícil compartir para mí esos tiempos ahí, porque en la selva no, pero ahí fue duro, porque la avaricia, el ego, vamos a decir así, de autoridades que estuvieron en ese tiempo ahí, rompieron el ministerio como mal. Pero Dios en su gracia, porque Él es dueño de todo, Él es el que tiene todo bajo su control, ha permitido que todas esas personas han podido seguir adelante. Digo acampantes, porque los misioneros muchos se fueron, ahí están todos regados por todos lados, los chicos que tuvimos ahí en ese tiempo. Y hubo mucho fruto de campamento por la gracia de Dios, porque Él tiene un plan para las personas, ¿sí? Y el plan es que sean salvos, ¿ya? Entonces, en este tiempo que estuve, después yo volví a la selva. ah, eh, También les cuento un entremés. En el 95 yo me puse de novia con un venezolano, y él fue a Monte, estudió los 3 años, volvió, y él iba a ayudarnos mucho a la selva, y por diferentes circunstancias no llegamos a fin. Pero Dios también a mí me fortaleció, me ayudó, bajé mucho de peso, porque hablando de las chicas cuando estaban compartiendo de las penas y cosas que uno ha pasado, eso fue para mí lo más fuerte que vivía ya, más que cualquier otra cosa selvática. Fue duro como mujer, porque miren, estábamos listos para casarnos. Nos faltaban 4 meses, y mis padres acá y mi familia, mis tíos,
todos nos habían pagado ya el pasaje en Chile para que nosotros pudiéramos venir a Chile a casarnos. Y justo se termina eso antes que pasara todas esas cosas, antes que pasara, y él me manda una cartita que prefería esperar un tiempo más, ¿ya? Y bueno, y yo dije al tiro, no, no, ¿ya? Y Dios, yo decía, Señor, tú eres el único que me puede sostener y mostrar por qué o para qué. Y no encontraba, claro, todas mis amigas de acá, de allá, Argentina, qué cartita, qué mave, que Dios te dé fuerza, ya. Pero yo encontré un versículo en Santiago que dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, de ahí me agarré yo, y yo dije, esta es la respuesta. Doble ánimo, ya, no era para mí, ¿ya? Entonces, hasta ahora, yo, bueno, estoy soltera. Estoy soltera y Dios me ha bendecido en muchas áreas de mi vida. En la selva, como les contaba, fueron 15 años de mucho trabajo, pero muy lindo con los niños de la escuela, como está ahí visitando personas, como también en otra fotito ahí con unos viejitos que fueron como mis papás, que yo iba siempre a la comunidad con ellos. También, bueno, viajes, muchos viajes en la selva, muchos viajes, visitando comunidades, enseñando. Bueno, Dios llenó mi corazón ahí. Y a los 15 años cumplidos, tenía que renovar mi visa y ya estaba Hugo Chávez en el poder. Entonces no me volvieron a dar visa. No, ni siquiera consideraron que nosotros ayudábamos mucho lo que es salud, en el sentido que les cuento que una vez ellos supieron que había una enfermera ahí. Llegó el Ministerio de Salud y me dicen que si ellos me traían un generador eléctrico, una nevera chiquita para guardar unas vacunas de sarampión, si yo les ponía, y eso quedaba para mí, yo les ponía a 300 niños de toda la zona, les ponía, ¿cómo se dice?, las vacunas. En ese tiempo ya estaba, a lo mejor conocieron porque Pedro estuvo en Mendoza también, Pedro Pino y los otros misioneros y algunos que se atrevieron, yo le enseñé a todos a poner inyecciones, vacunas acá en el brazo. Entonces, todo el mundo poniendo vacunas para cumplir las 300 dosis que nos habían llevado de vacuna de sarampión para los niños. Entonces, así vivíamos cada día, muchas historias tristes, otras alegres, o tratábamos de hacerlo de lo mejor posible para poder no tener amargura contra las cosas que uno pudiera pensar, la soledad, las cosas, los animales raros que uno nunca se había encontrado en la vida, cosas así, la comida es diferente, mucho son 15 años. Pero en ese momento, cuando no me dieron más visa, yo decía, Señor, ¿por qué? Bueno, y así pasaron otras cosas más que se sumaron para poder salir de ahí. Entonces yo me fui a Bogotá un año para poder a ver si podía entrar nuevamente y no fue posible. Esto, Andrés Fernández Paz se fue hasta Bogotá y me dice que iban a abrir el nuevo centro médico grande y me dio el desafío de poder hasta ahí llegar en toda esa zona y no presionar más para volver a entrar a la selva. ¿Saben qué? Yo era llorar, 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 llorar. Yo creo que el río Orinoco se inundó cuando fui a buscar a mis hijos, porque no podía parar de llorar. Y no entendía por qué, o para qué, como decimos siempre, ¿cierto? Pero bueno, llegué a Monte y fue otro desafío,
estar en la administración también, y como enfermera, y bueno, todo un cambio brusco, y hasta ahora siempre sigo siendo, como dice mi mamá, ay, está selvática. Siempre sigo siendo un poquito media selvática, no me, como le decía a la Adri, yo no estoy muy enchufada con lo que es las cosas nuevas de internet y todo esto, pero eh, Dios me ha ido ayudando, he podido estar discipulando a los frutos de campamento aquí mismo en Santiago. Estuve en Monte también, como les iba contando. Estuve ahí en Monte muchos años, a ver, 10 del 90, casi 15 años también ahí, porque ya llevo 30 y tanto en el ministerio. Entonces, cuando murió una amiga, la Adri, en Monte, misionera, eh, yo sufrí mucho también. La atendí hasta el día de que ella nos despedimos ahí en Monte con un cáncer terrible. Mi mamá acá ya estaba enfermita, entonces yo estuve orando y dije, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Entonces hablé con las autoridades que ya era tiempo de volver a Chile, porque mis papás ya estaban solitos, mis hermanos todos casados, no había quien los cuide. Entonces yo decidí, digamos, con la guía del Señor, ya volver y estar aquí en Chile ya establecida, ¿ya? Em, Contenta de servir en Palabra de Vida todavía, aunque no puedo ir tan seguido, pero sigo como misionera de Palabra de Vida acá. Así que agradecida al Señor por todos estos años de haberle servido en la selva y el monte, que son lugares, amo Argentina, amo Venezuela, amo Colombia, amo todos los países donde Dios me ha permitido estar. ¿Mm? Eh, Eso sería por ahora, no sé si hay preguntas, Adri, no sé, o sigo con el estudio. Ah, Seguir con el estudio. ya, ya, sigo, ya. Justamente la autora de este libro le está diciendo a Adri que me encanta, o sea, es muy sencilla, es muy práctica, ¿ya? Entonces, vamos a estar animadas de qué tiene el Señor para nosotras por medio de su palabra, ¿ya? Y justo es el servicio al Señor, ¿ya? Ministrando nuestro tiempo, nuestro servicio a Dios. La autora del libro dice que ella estaba muy desafiada siempre a servir en la iglesia, pero un día en su iglesia abren un nuevo ministerio especial para enseñar, entonces cada una tenía que acomodarse en distintas partes de este nuevo ministerio. Y a ella le mandaron una carta diciendo que si podía enseñar. Entonces ella dice que no se sentía preparada para enseñar. Yo creo que muchas de nosotras en nuestros comienzos como cristianas teníamos ese temor, ¿cierto? De decir, ¿cómo yo voy a dirigir? ¿Cómo voy a hacer tal cosa? Bueno, a ella le pasó lo mismo y dice que dijo al Señor, yo no puedo hacer esto. Entonces dice que ella se puso a orar y a escudriñar en su corazón de las decisiones que ella había tomado cuando era nuevita. ¿Vieron esa frase que hay, el primer amor? Cuando nosotros recién nos convertimos, ¿cierto? Estamos con todo ese ímpetu de enseñar, de servir, yo me quedo limpiando la iglesia, pero no sé qué pasa después, como que nos vamos un poquito apagando, pero ella dice que ella se acordó de esas decisiones, ¿ya? Y tenía escrito en un papel eh,
4 cosas, 3 cosas que puse yo acá y las puse ahí en una hojita que lo hice poquito, pero cosas puntuales, ¿ya? No sé si se van a ver ahora o qué. Pero ella fue esa, para que la copiemos en el sentido de que tú puedes hacer tu propia listita, ¿ya? Ella buscó entre sus papeles y ella dijo, ¿qué escribí yo en ese tiempo cuando estaba en mi primer amor? Entonces dice que puso ocuparme del ministerio hacia sus hijos y su familia, crecer en el conocimiento de la Biblia, desarrollar, bueno, sus dones espirituales y estar dispuesta a servir a otros en el momento en que Dios decidiera que estaba lista, ¿ya? Entonces, ella escribió eso. Quizás tú hoy, llegando a tu casa, puedes decir, Señor, puedo escribir 3 cosas, mira, no es mucho, 3 cosas, 3 cosas que te pueden desafiar para decir, ¿cómo puedo servir mejor al Señor? Cosas prácticas. Me están diciendo que enseñe, no sé si lo puedo hacer, pero en mi vida personal, ¿qué puedo hacer yo? ¿Ya? Y ella puso esas 3 cosas. Y ahí ella empezó a desarrollar, escribir sobre los dones, porque ella se empezó a preocupar entonces a decir, ¿cuál es mi don? ¿Qué entonces si yo quiero hacer y me están diciendo que no estoy preparada para enseñar? Ella se hizo un estudio muy práctico que lo vamos a ver ahora, ¿ya? Y ella empezó, vamos a ver, buscar en su Biblia, en Romanos 12:6. Dice, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, ¿ya? Entonces, ella pone varios versículos, vamos a buscar bien en nuestra Biblia para anotar y estar animada. ¿Qué me está mostrando, Señor, en cuanto a los dones? Teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada. Primera de Corintios 12:7. ¿Qué dice? A cada uno nos es dada la manifestación del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para provecho, ¿ya? Para provecho. ¿Y para qué es provecho? No para mí solamente, no para mí. Los dones son para los demás, servir en el cuerpo de Cristo, ¿ya? Primera de Pedro 4:10. Pedro nos enseña que cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como lo que estaba diciendo, ¿cierto? Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, ¿no? Para eso, dice, ministrelo, administrador de la multiforme gracia de Dios. Y para eso son los dones, para que nosotros le hagamos lo que Dios nos manda hacer, ¿ya? Muchas veces nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, muchas veces, ¿ya? Entonces, por lo tanto, podríamos decir que la primera pauta para nuestra vida de ministerio es reconocer que como mujeres cristianas tenemos dones para servir al Señor. Dios nos lo dio por medio del Espíritu Santo a fin de beneficiar y mejorar el cuerpo de Cristo, ¿ya? No es para mí, no es porque si yo tengo el don de servir, ay, yo tengo el don de servir, tengo el don de enseñanza, voy a enseñar y miren como para que todos me vean que yo enseño bien. No, ¿ya? La belleza de los dones se encuentra en una fuente reconfortable, que los dones son exclusivos para cada creyente. Nuestro don no necesariamente tiene que ser como el del hermano. Ay, yo quisiera tener, cierta vez uno dice, yo quisiera tener el don de enseñanza o el don de servir, y ahí vamos a ir viendo cómo podemos descubrir cuál es mi don, ¿ya? Y es reconfortable saber eso, ¿no? Es rico saber que Dios tiene, si todavía no sabes cuál es tu don, vamos a ir viendo, ¿ya? Primero Pedro 4:1. A ver si podemos buscarlo para ustedes mismas, ¿ya? O anótenlo. Dice, aquí aparece
parece implicar que los dones espirituales caen en dos categorías: los dones de hablar y los dones de servir, ¿ya? Entonces, pasaremos toda la vida, dice la escritora acá, descubriendo, desarrollando y ministrando nuestros dones espirituales. Sin embargo, ningún cristiano debe esperar este proceso para empezar a preocuparse por los creyentes de su iglesia. Porque a veces, yo entendí lo que quiso hacer ella, a veces nosotros podemos decir, ay, no sé cuál será mi don, así que no hago nada, pues espero que algún día sepa cuál es mi don. Pero acá dice que no hay que esperar. Igual tenemos que preocuparnos por los creyentes de nuestra iglesia, ¿ya? En Primera de Pedro también 1:22, ya lo han buscado para que lo lean para ustedes mismas, ¿sí? Ya, dice, aquí se nos ordena que nos amemos los unos a los otros de manera ferviente, ¿ya? Y se nos ordena que que ejerzamos tres de los dones espirituales. Miren acá, esto yo no lo había tomado así. Miren, servir, dar y mostrar misericordia, ¿ya? En Gálatas 6:10, alguna lo busca, de nuevo, como digo, para no, si alguno la busca y quiere leerlo entre los que están ahí, a ver, Gálatas 6:10. No escucho, pero me supongo que sí, ¿no? ¿Sí? Ya, ya, ya. Dice la escritora, nos cuenta que ora ella todas las mañanas para servir a cualquiera que se me cruce en el camino, sobre todo a los de la familia de fe, ¿ya? Eso dice el versículo, ¿cierto? Ella se basó ahí en decir, no, yo oro todas las mañanas, me levanto y, ¿se acuerdan? Me acordé yo de ese versículo que dice, encomendando nuestro día al Señor, ¿cierto? Encomendando a Él. Y nosotros, el desafío de ella era orar para que Dios le ponga a alguien en su camino, y mayormente a los de la familia de fe, como dicen Gálatas, ¿ya? También oro, dice, para estar atenta todo el día a darle a quien tenga necesidad material, espiritual, emocional. Y a las causas valiosas también me interesa, dice ella. Pero acá dice, pero de la misericordia, porque acuérdense que era dar, servir, dar y tener misericordia. Dice ella, la misericordia creo que no tengo ese don. ¿Ya? Ella dice, parece que ese don no lo tengo. Pero dice que, miren qué lindo, dice, pero oro a diario y con seriedad y sinceridad para tener un corazón como el de Jesús, un gran corazón de amor, un corazón que se movía con pasión cuando veía a alguien en necesidad, ¿ya? Y me hizo recordar el versículo que dice, seguir sus pisadas, ¿ya? Si decimos que amamos al Señor, debo andar como Él anduvo, ¿ya? Y el desafío de ella era ese, no tengo misericordia, porque creo que ese don no lo tengo, pero sí el poder estar em, desarrollando el servicio a los demás con amor. Aquí hay un concepto que encontramos, ¿cómo digamos? Un consejo, ¿ya? De Juan Wesley. Ustedes saben, ese gran hombre escritor desafiando a nuestras vidas, ¿ya? Juan Wesley dijo así, que nos ayuda a nosotros, a los que, no a los que decimos, no tengo el don de servir, no tengo, pero miren lo que nos aconseja. Haz todo el bien que puedas. Creo que por ahí estaba. Sí, ahí está.
Juan Weile nos aconseja, ¿ya? Para que podamos copiarlo, ¿ya? Porque está muy bueno. Dice, haz todo el bien que puedas, por todos los medios que puedas, de todas las maneras que puedas, en todos los lugares que puedas, en todos los momentos que puedas, a toda la gente que puedas, durante todo el tiempo que puedas, ¿ya? Entonces, acá no hay, en estos consejos no hay escapatoria. Están todas las cositas, los medios, las maneras, los lugares, los momentos, ¿cierto? La gente que pueda, el tiempo. O sea, él nos aconseja y también nos anima, ¿cierto? A que nosotros podamos ser desafiados diariamente, a decir, todo el tiempo que pueda, por todos los medios que pueda, de todas las maneras que pueda, de todos los lugares que pueda, en todos los momentos y a toda la gente y en todo tiempo. ¿Cierto que es lindo? Me encantó eso, ¿ya? Vamos a ver algunas mujeres, también me encanta esta parte. Algunas mujeres santas que estuvieron en el tiempo que estaba el Señor Jesús, vamos a buscar en Lucas 8:13, ¿ya? Vamos a movernos con la palabra harto. Lucas 8:13 dice, un grupo de mujeres fieles ministraban con sus dones, dinero y recursos para ayudar y apoyar a Jesús y a sus discípulos en sus viajes, en sus predicaciones, ¿ya? Ahí las vimos, ¿cierto? En Lucas 8:13. En Lucas 10:38 y 39 vemos a las dos hermanas, Marta y María. Ellas con regularidad hospedaban a Jesús y a sus discípulos en su hogar, en Betania. Siempre estaban ayudándoles, ya abrieron su casa para atenderlos. Lucas 24:9 y 10. Otro grupo de mujeres fieles permanecieron junto a la cruz, siguieron a los que llevaron el cuerpo de Jesús a la tumba y fueron las primeras en llegar al lugar, los primeros rayos de luz del día para ver el cadáver del Señor y ungirle, ¿ya? Pero fueron las primeras en enterarse también de su resurrección. Ya, sigamos con mujeres, ¿ya? 4. Hechos 12:12. La madre de Juan Marcos. Hechos 12:12. Cópialo y después lo mastican en la casa, ¿ya? La madre de Juan Marcos fue la anfitriona de una reunión de oración en su casa. A raíz de esas reuniones, Pedro salió de la cárcel, ¿ya? Así que qué importante fue cuando esta mujer abrió su casa, ¿ya? En Hechos 16:40. La mujer de negocio, una mujer rica, hizo de su hogar un lugar de reunión para que los creyentes que formaban la iglesia, estaban formando la iglesia en Filipos, ¿ya? Muy importante eso. 1 Corintios 16:19. Priscila, junto a su esposo Aquila, ministraban personalmente a Pablo y a Apolos y abrieron su hogar para las reuniones de la iglesia, ¿ya? Romanos 16:1 y 2. Aquí habla a Febe, de Febe, ¿ya? Febe, que se describe como una sierva en su iglesia y como una ayudante para muchos, incluyendo a Pablo, como ella ayudó a muchos. Ya era muy querida ella, ¿ya? Así que si lo leemos en la casa, vamos a estar ya sabiendo un poquito más. 1 Timoteo 5:10. Aquí también es importante, las viudas de la iglesia primitiva. No solo ellas repartían la comida y eran hospedadoras, sino también una multitud de otras buenas obras que iban desde criar huérfanos hasta atender a los enfermos, ¿ya? Entonces, estas mujeres ancianas, como dice Tito 2:3-5, ellas tenían que animar, dice, a las mujeres jóvenes, pero ¿cómo? Con amor, ¿ya? No así nomás, no exhortándola, no diciéndole, mira, tu marido, yo tengo experiencia, me imagino, pero aquí dice que con amor, animando con amor. Díganme
qué desfile tan lindo, fascinante para mí, estas santas mujeres. ¿Y qué hacían ellas? Nada que nosotros no podamos hacer, ¿cierto, hermana? Nada, porque ellas abrían sus casas sin pensar quién eran en el sentido, porque en ese tiempo, acuérdense que estaban persiguiendo a todos, y ella, no importa, está Pablo, entren a la casa con los discípulos que están predicando, que se van a tal lugar, que dormían una noche, que les daban comida, les preparaban seguramente sus bolsitas para que lleven para comer, me imagino yo. Mujeres muy santas y lindas que vimos ahí, nueve grupos de mujeres que sería bueno repasarlo en la casa, ¿cierto? Hay una ilustración muy interesante que se centra, es una ilustración ficticia, ¿ya? No es real, pero que se centra mucho en la iglesia y que puede ayudarnos para detectar, miren, en qué posición estaría yo. Mira, la voy a leer, ¿ya? Dice, en la iglesia pasa un incidente que no es real, pero a un cocinero se le cae el postre al piso. ¿Qué sucede a continuación? Dice acá. El que sirve, vayan tomando, ¿qué dice el que sirve? Dejen que yo limpio, dice el que sirve. El líder dice, Juan, ¿podrías ir a buscar un paño? Susana, si ayudas a limpiar, María y yo podremos ir a preparar otro postre. Ese es el líder. El que da, dice, yo iré a comprar otro postre. El misericordioso dice, no te sientas mal, te podría haber sucedido a cualquiera, ¿ya? El profeta dice, eso es algo que sucede cuando no tienes cuidado. El maestro dice, no cabe duda de que se te cayó, porque no estaba bien equilibrada la bandeja, tenía demasiado peso para un lado, eso dijo el maestro. El que exhorta dice, para evitar esto en el futuro deberías usar las dos manos, ¿ya? Entonces acá nos muestra y nos dice, ¿en cuál posición, en cuál de estas respuestas hubiera dado yo? Entonces ahí uno va descubriendo y dice, yo creo que yo iría a comprar otro postre. Entonces, ¿cuál sería? ¿Cierto? Entonces, esa, esas preguntas son muy atinadas, muy buenas, como dice acá, que no sucedió, pero que nos sirve para pensar cuál de esas yo sería. El líder que dice, mira, hagamos tal cosa y ya tú y yo limpiamos y los otros van, ya, puede ser que seas líder. El que da, ya, yo iré y compraré otro postre, ¿ya? El misericordioso que dice, no te sientas mal a la persona, no te sientas mal, ¿cierto? Ya cualquiera le podría haber pasado. Entonces, ponernos en una de esas posiciones que recién leí me va ayudando a descubrir cuál podría ser mi don, ¿ya? Eh, Muchos cristianos se preguntan cómo voy a desarrollar mi campo de acción en este tiempo también que estamos volviendo a la iglesia a tener reuniones, pero igual yo pienso en lo personal que la pandemia fue un remesón para todos nosotros, para estar más cerca del Señor, para estar orando más y estar pasando esos tiempos ricos de comunión con Él para prepararnos para ahora que no me he visto con mi hermana, ahora, pero supongo que en el tiempo de pandemia igual podríamos estarnos llamando, ¿cierto? ¿Cómo está, hermana? ¿Qué necesidad? Muchas necesidades, al menos acá en Chile, yo creo que ya también la pandemia trajo muchas cosas, muchas necesidades, mucha gente sin trabajo, ¿ya? Entonces, hay también otras señales, ya que me pueden ayudar para poder crecer en cuanto a saber y descubrir mis dones, ¿ya? Primero, dice, tu servicio, el que sea, te traerá gozo, ¿ya?
Entonces, yo debo preguntarme, ¿me trae gozo eso que estoy haciendo? ¿Me trae gozo el don que estoy ejerciendo? Es un fuerte indicador, ¿ah? Es un fuerte indicador el gozo, porque la alegría, el gozo, o lo estoy haciendo porque me mandaron a hacerlo, o porque no tengo otra que digo, ah, bueno, lo voy a hacer porque es necesario, ya, ya. Pero es un indicador, ¿ya? Otro indicador sería si el servicio te trae fruto, ¿ya? Si tú ves que hay fruto en el servicio, ¿ya? Eh, y también el servicio se confirmará por los demás, ¿ya? O sea, los demás te van a decir, ay, yo creo que tú tienes el don, mira cómo que quedó tan lindo eso, se ve tu dedicación, tú tienes el don de servicio, mira, cuando tú enseñaste, yo entendí todo tan clarito, yo creo que tú tienes el don de enseñanza. O sea, los demás hermanos de la iglesia te van a ir ayudando para ir descubriendo también cuáles pueden ser tus dones, ¿ya? O el don. También tu servicio creará oportunidades para que se repita, ¿ya? Entonces, yo digo, bueno, otros dicen, bueno, creo que podrías enseñar de nuevo. O hermana, tú que tienes misericordia, ¿por qué no vas a ver a la hermana tanto que ha pasado esto? Otra persona quizás no podría ir. Y uno dice, bueno, está bien. Entonces hay oportunidad que te dicen, si tú tienes misericordia de ir y visitar o exhortar a hermanas con amor, eso se necesita mucho en estos tiempos, ¿cierto? Porque casi todos queremos ser cacique y no tener misericordia para poder ir a las personas con esa. Yo les digo, servir al Señor, hermanitas, es fascinante, ¿ya? No hay algo mejor en la vida que servir al Señor. No solo que nos entreguemos a Él, o sea, uno dice, ya, yo me entrego al Señor, pero ¿sabe? Uno le da mucho temor qué va a pasar en el camino, ya sea en tu hogar, en la iglesia, ¿cierto? En el trabajo. Son cosas muy desafiantes como cristianos en estos tiempos, pero Dios nos capacita, Dios nos ayuda, su Espíritu Santo nos ayuda, nos guía, ¿ya? Y el fin de todo también es que Dios sea glorificado en todo lo que yo haga, ¿ya? La pasión y el propósito más alto que cualquier cristiano puede tener en la vida es servir al Señor. Servir al Señor, como decimos, en nuestro hogar primero, ¿ya? Como puso esta escritora, primero mi hogar, ¿cierto? Mi familia, ahí se ve qué es lo que sale de mí, cómo yo sirvo a mi familia. Y después ella dice buscar y desarrollar otras cosas. Ya se necesita una persona que esté sensible a la voz del Espíritu Santo, ¿ya? ¿Por qué? Porque estos dones son dones espirituales, no dones carnales, no que me glorifiquen a mí por lo que yo hice o Dios me permitió hacer. Como yo les dije, para mí muchas veces es difícil eh, compartir de la selva, porque hay muchas otras cosas que podría haber compartido, pero eh, la gloria sea para el Señor, porque uno no quiere ser ni héroe, que fue héroe, ni mártir, ninguna de las dos cosas, ¿ya? Y en todo lo que te toque hacer es lo mismo, ¿ya? Nosotros, Dios busca personas que sean desinteresadas, sin reservas, en el espíritu, que no te glorifiques a ti misma, sino a Dios, ¿ya? De quién somos y a quién servimos, ¿ya? Porque eso dice en Hechos 27, 23. Dice ahí, ¿a quién sirvo? ¿Ya? ¿De quién soy y de a quién sirvo? Dice ahí el versículo Hechos 27, 23. También los propósitos de lo que decimos y hacemos en cada esfera de nuestras vidas. Como en todas las cosas, nuestro servicio se hace en el Señor y para Él.
esta combinación, hermanita, nos va a asegurar que Dios sea glorificado, ¿ya? Hay cosas como equilibrio, ¿cierto? En nuestro andar diario que uno pide. Yo acá estoy viviendo miren, les cuento un poco acá, es donde estoy ahora, son puras media hectáreas que Dios, por su gracia, nos trajo hasta acá. Porque esto ahora, el precio después de, antes de la pandemia y ahora los precios subieron, toda la gente se quiere venir al campo. Pero ayer nomás ya me invitaron para una reunión que tuvimos por allá, porque para cuidar el medio ambiente y esas cosas. Entonces ya me están conociendo como la misionera, ¿no? Pues yo me presenté así. ¿Y tú en qué trabajas? No, yo soy misionera como evangélica, le digo, misionera. Ah, y soy también enfermera, así que ya he ido a varias casas a poner inyecciones y a ver a un caballero que estaba enfermo. Entonces, la oportunidad, uno decía, te voy a ir al campo, a ver, ¿y cómo vas a hacer ella? No, no, no me cansa el tiempo, porque Dios te pone personas ahí. Dígame que no te pone a ti persona, te pone persona en un ascensor, en el banco, en todos los lugares Dios pone esas personas. No son casualidad que me encontré con alguien. Así que siempre tengas folleto, porque a lo mejor nunca más vuelvas a ver esas personas. Tienes que tener folletitos, tienes que tener las palabras justas para poder hablar con personas. Yo ayer escuché todo lo que dije, después me preguntaron y yo di mi opinión. Igual vamos a hacer una marcha, vamos a ir ahí abajo donde hay un vertedero que está sucio, que no lo han hecho y yo no tenía idea, pero allá vamos a estar ayudando, ¿ya? Entonces, son cosas que yo me involucro en este tiempo en mi iglesia, pero también para poder llegar con el evangelio. Por eso el Señor no ha venido todavía, porque hay personas que todavía no le conocen. Entonces, el desafío es servir a tiempo y fuera de tiempo. ¿Ya? Qué desafío más lindo, ¿cierto? ¿Vamos a orar? Oremos. Querido Señor, te ruego por todas mis hermanas allí en Mendoza, que tú les llenes de tu gracia, les dé ánimo, les dé fuerza, Señor, que ellas puedan descubrir sus dones, pero primeramente, como nos enseñaba aquí la escritora, que no solo esperemos eso, sino que tenemos que estar listas para servir, para dar y tener misericordia. Ayúdanos, Señor. Somos muy frágiles para que el mundo no nos cambie todos nuestros principios, pero confiamos en ti, en el Espíritu Santo que nos ayuda. Gracias, Señor, en el Espíritu de Dios y por la gracia del Señor somos todo lo que somos. En el nombre de Jesús, amén.